Entonces, hermanos, hermanas, ¿cómo hemos sido enseñados desde el seno de la familia? ¿Qué experiencias de vida tuvimos antes de conocer a Cristo que tal vez nos están impidiendo desarrollarnos, crecer, servirle en el poder del Espíritu Santo al Señor? Por eso yo les comparto esta escritura y dice el autor a los hebreos: mis queridos hermanos, aunque les decimos estas cosas, fíjense, él está consciente de la manera que les está hablando, estamos seguros de que ustedes no han dejado de creer, sino que siguen confiando en Dios. Esto es lo mejor para ustedes, pues así serán salvados. Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esa manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Gloria al Señor por esta palabra de bendición, de poder, que llega a lo profundo de nuestro ser. Menciona aspectos de peligro, pero menciona y reconoce el trabajo de los que se han involucrado en el ministerio, de los que le están sirviendo a Dios. Y yo, como uno de los pastores de la iglesia, hermano amado, hermana amada, jóvenes, niños y adultos, maestros y todos los ministerios, en verdad una felicitación cariñosa, un abrazo fuerte para ustedes, como una motivación de que están sirviéndole al Señor. Esta palabra cabe para nosotros, pero obviamente que yo como pastor tengo la preocupación, como le dije al principio, y me ocupo ahora en dar un mensaje que nos reubique. ¿Se acuerdan cuando hablaba yo de la orientación, desorientación y reorientación? Por si hubiera una persona que se está desorientando, volverla al camino del Señor, porque le amamos, porque queremos verlo gozoso, queremos verlo fortalecido, queremos verle de victoria en victoria. Pero recordemos que las victorias se dan porque hay lucha, porque hay conflicto, porque hay pleito, porque estamos en una guerra espiritual contra el enemigo de nuestras almas, que muchas veces usa personas que no dependen de Dios para causar conflicto también. Estemos alertas. ¿Cómo los identificamos? ¿Tenemos el discernimiento del Señor? Sí, porque el Espíritu está en nosotros, pero necesitamos tener el conocimiento de la verdad divina, que no te va a decir el bautismo nada más, cómo enfrentar la vida cristiana en general y los 1000 problemas que surgen. Es importante, muy importante. Son fundamentos de nuestra fe, el bautismo, la cena del Señor. Son las ordenanzas que el Señor nos dejó y las cumplimos y nos gozamos. Sí, y proclamamos el nombre del Señor a través de ellas también, como un testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero es importante seguir creciendo, seguir profundizando en la Escritura. El autor sabe que hay creyentes que son fieles y serviciales. Él lo sabe aquí también. Pero también que hay creyentes que están batallando para mantenerse fieles en la fe. Aquí entonces les dice a los hebreos que dejen los rudimentos de las enseñanzas. No dice menosprecienla, no dice olvídenla, no dice no la practican. Dice sigue avanzando. Este es el reto que te dejo. Veamos otros aspectos que ellos tenían y que provoca esta carta. Tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo. Luego adelante dice: al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que se les explique de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida, tienen que tomar leche. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Hermana, hermano, padres de familia, ¿a quién de nosotros nos gustaría que cuando nuestros hijos o hijas tuvieran 15 años se alimentaran solamente de leche? ¿A quién le gustaría que solamente comiera papillas, fruta y verdura cocida, nada más, cuando ya tienen 15, 20 años? Y te comento esto, hermano o hermana, porque
¿Cuánto tiempo tenemos en el Evangelio? ¿Y de qué nos estamos alimentando? ¿De leche espiritual? ¿O ya estamos tomando la carne que menciona el apóstol aquí en esta carta? ¿Ya estamos alimentándonos con alimento sólido, con más nutrientes que nos fortalecen, como he estado insistiendo, para las pruebas que vienen? Entonces, tanta insistencia en el tema es porque, ya les dije, al autor le preocupa que estos hermanos dejen el cristianismo, le preocupa que vuelvan al judaísmo, o como decimos hoy, yo lo diría en estas palabras, me preocupa que haya personas creyentes que vuelvan al mundo, así lo manejamos ahora, ¿verdad? Hoy por hoy, la naturaleza del ser humano, mira, es exactamente la misma que hace 2000 años. Esas situaciones que vivían los hebreos, probablemente las vivimos nosotros también. Por eso Dios escribió su palabra en aquel tiempo y todavía es pertinente a nuestros días. Entonces, los mismos temores, las mismas inconsistencias, las mismas excusas para no crecer, para no servir, para no adorar, para no congregarnos, pero también, hermanos, hermanas, las mismas garantías y promesas que Dios ofrece a sus hijos y a sus hijas de acompañamiento permanente, de fuerza más allá de la humana y de victoria, y más que victoria. ¿Dices amén? Somos más que vencedores, pero hay que crecer, hermanos. Ese es el reto. Hay que crecer en el entendimiento de Dios, hay que crecer en el conocimiento de Dios, hay que involucrarnos con el Señor, hay que involucrarnos y servir a través de su iglesia para impactar al mundo que sufre sin esperanza. Entendemos perfectamente los y las creyentes cuando las fuerzas que son solo en nuestra carne no alcanzan. Y no es un delito eso, hermanos, hermanas. Tenemos el espíritu de poder en nosotros y con nosotros, y nos dará ese, voy a decir yo, extra de fortaleza para salir adelante en victoria. Y te hablo de una realidad, porque tú y yo lo hemos vivido, lo hemos experimentado, lo hemos probado, lo conocemos, lo sabemos por experiencia personal. No hablo entonces de una ilustración, no te estoy ilustrando nada, no hablo de un cuento, no, yo te estoy hablando de la realidad, de la expresión divina del Señor hacia y por nosotros. Pero es importante que nuestra participación en esto sea aceptar el reto de avanzar hacia un mayor entendimiento. Sí, evitar quedarnos en nuestra zona de confort. La zona de confort ya no es para nosotros. Y hermanos, hermanas, no necesariamente porque estemos haciendo algo malo, algo inadecuado, sino porque puede ser algo cómodo, que me mantiene en ese estado y me expone a la situación que vivimos, a los ataques del enemigo. Entonces, no queremos experimentar cosas nuevas y preferimos encerrarnos en lo que ya conocemos, nada más. Otra vez, nuestros hijos y nuestras hijas, a la edad de 15, de 20, de 25, cuando deberían estar egresando de la universidad, no es posible que se les esté enseñando las cosas que enseñan en los párvulos. No es posible, hermanos. Es antinatural. Tanto el alimento como la educación debe ser acorde a las etapas del desarrollo. Dios quiere que atravesemos las etapas del desarrollo espiritual que Él nos ha programado, que Él nos ha puesto, que nos ha invitado a participar. Y nos sigue invitando a que lo hagamos. Entonces, esta zona de confort es cuando no queremos experimentar cosas nuevas, no queremos tener conocimientos nuevos. Sin embargo, esto puede llevarnos a que cada vez hagamos o pensemos menos en aspectos nuevos acerca de Dios. Fíjate nada más. Y para que haya preferencia por continuar con lo de siempre. No, pues ya sé que Cristo me salvó, ya sé que me perdonó, ya sé que tengo vida eterna, ya sé que si no creo en Él, se pierde una persona y se condena. Sí, que importante, sumamente importante, pero hay más de Dios. Ese es el reto. Hay más de Dios. Esto es lo que están haciendo los hebreos. Esta situación
es la que, hermanos, a ellos puede llevarles a dejar esa zona de confort. Una crisis existencial, donde va la vida de por medio, porque si siguen profesando el nombre de Jesús, los pueden matar. Bueno, es la oportunidad de crecer en Jesús, salir de esa zona de confort. Una tremenda necesidad hay aquí de avanzar hacia un mayor entendimiento. Es lo que el autor les dice: hey, no te quedes con esto. Dios se quiere manifestar en medio de esta situación. A los hebreos y a nosotros también. En medio de esta situación hay más de Dios. Él se quiere manifestar más, hacia un mayor entendimiento nos quiere dar. Pero para lograr esto se requiere de una gran valentía. Bueno, ¿qué nos dice la Escritura? Que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los valientes lo arrebatan. Nosotros somos de los valientes que hemos arrebatado el reino de Dios por el sacrificio de Cristo. Sigamos creciendo hacia un mayor entendimiento. Entonces, quiero decirte que salir de la zona de confort naturalmente nos puede traer cierto temor e inseguridad. Y ya te dije, esto no es pecado. Porque si te digo que no tengas miedo, no te hablo de la ausencia del temor, no. Es natural en todo ser humano en su justa dimensión. Al hacerlo, sino hay que reconocer que Dios, fíjate, que Dios es más grande que lo que hasta hoy conocemos y sobre lo que hemos visto de su manifestación hacia nosotros. Entonces, desde el aquí y el ahora, pregunto, ¿hay alguien que está viendo esta transmisión que se encuentra en una situación parecida a esto de estar en su zona de confort? Y mira, estoy hablando espiritualmente, pero puede ser familiarmente, puede ser económicamente, puede ser en estudios, que tengas años queriendo estudiar y no te decides en tu zona de confort, ¿verdad? Que tengas planes, que tengas proyectos, que seas una persona emprendedora, pero que estás allí nada más en tu zona de confort, que no te atreves a dejar. Que no te atreves a dejar la leche espiritual, que no te atreves a dejar el trabajo que no te satisface y que no te atreves a poner tu confianza en Dios y alzar tus ojos en el horizonte y decir: voy por las promesas de Dios. ¿Cuáles promesas? Si no las conocemos más que ya me bauticé, ya soy salvo y no voy a ir a condenación. Importante, ya te dije, pero hay más de Dios. Dios tiene más para nosotros. Máxime, hermanos, que tal vez alguien que prefiere seguir en el conocimiento básico de Jesús, como los hebreos, o que le invite, fíjese nada más, a participar en el servicio de Dios. Tal vez alguien se ha acercado a ti, hermano, hermana, y te ha dicho: hermano, ¿me ayudas a hacer esto? Y tú dices: no, yo no puedo, yo no sé hacer eso. Pues mira, tal vez si te ha pasado, hermano, hermana, te quiero decir que hay que dejar esa zona de confort. ¿Sí? Atrévete en el nombre de Jesús. Atrévete en el nombre de Jesús. Deja tu zona de confort, que probablemente no sea algo malo que estés haciendo, pero que no sea lo mejor que Dios quiere que hagas. Deja tu zona de confort, atrévete y di sí en el nombre de Jesús. Sí, Señor, yo te sirvo. Y si me están haciendo una invitación en este tiempo de pandemia para que deje mi zona de confort, en tu nombre la dejo y te sirvo, Señor, como tú quieras. Pero esto no ocurre naturalmente, solamente. Hay que tener la decisión de hacerlo, la voluntad de hacerlo, y hay que hacerlo. Y Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios está con nosotros. Ahora, tal vez alguien pueda decir, ¿sí?, que o esté pensando o que prácticamente haya vuelto su vida a la vida que tenía antes de ser creyente en este tiempo. Que diga: no, pues ya no soporto esta situación. Yo quiero reuniones en físico y si no, yo me alejo. Ya quiero estrechar la mano de los hermanos, darles un abrazo y un beso, y si no, me alejo. Cuidado, que el enemigo engaña, fíjate. Entonces, si hay este deseo insatisfecho que es natural en este proceso que vivimos de reuniones físicas, aquí entra precisamente lo que menciono. Hermano, hermana, Dios es
mucho más que una reunión dominical en físico. Dios es mucho más grande que eso. Es mucho más que emociones alteradas en la persona, en el creyente. Es mucho más que eso. Él es amor. Él es inmutable. Él no cambia. ¿Sí? Su amor es inalterable para nosotros y sigue recibiendo adoración en medio de la pandemia de la manera que ahora lo estamos haciendo, porque Él escudriña los corazones allá donde se encuentra cada quien, cada uno y cada una de ustedes, desde tu hogar. Por ello, sigue, hermano, sigue, hermana, conectado virtualmente. Sí, sigue conectándote virtualmente a las reuniones de tu iglesia y continúa conectado en espíritu y en verdad con Él, porque a Él así le agrada. La Escritura dice: Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Por otro lado, cuando un creyente, mucho ojo aquí, o una creyente está pensando declinar al cristianismo, da evidencia antes de que suceda. Los hebreos, por ejemplo, varias cosas suceden. Mire, tienen la tentación de apostatar. Ya, como dice, está la inquietud, el gusanito de dejar la vida cristiana porque no se quieren exponer a que los tomen prisioneros. Ya tienen esa tentación de apostatar, de alejarse de Dios. Es más, tal vez seguir hablando de Cristo, pero en su corazón estar lejos de Él por temor a lo que pueda suceder. Alejarse de Cristo, volver al judaísmo. ¿Sí? En Hebreos 2:1 se les recomienda, por esta causa, debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído. Pongamos más atención. Hermanos, hermanas, a esto que les estoy compartiendo, pongamos mucha más atención al mensaje que están escuchando para que no nos apartemos del camino. Esa es la intención. Esa es la intención, que no nos apartemos del camino de Dios, que no nos apartemos de la comunión del pueblo del Señor, que no nos apartemos de la adoración al Dios verdadero, que nos mantengamos firmes. Además, aquí había creyentes, fíjese qué tremendo, que los hebreos, había creyentes que no eran fieles en asistir a las reuniones de la iglesia. En Hebreos 10:25 lo dice. En el capítulo 13, versículo 9, les habla del peligro de aceptar doctrinas ajenas a Dios, que les traerían inestabilidad doctrinal y espiritual. Hermanos, hermanas, recomiendo, por favor, tengan mucho cuidado ahora con el tipo de mensajes, con el tipo de lugares que visitan donde dicen que están dando mensajes cristianos. Puede ser que sean efectivamente cristianos, pero puede ser que estén alterados. Pónganse muy alertas, hermanos. ¿Y cómo lo vas a saber? Si aceptas el reto de seguir creciendo en el entendimiento de Dios, porque si no te pueden engañar. Y no estoy generalizando, digo algunos grupos que se identifican como cristianos y están lejos de eso, pero qué fácil es dar clic y ya estás metido en el grupo. Qué fácil es que te contacten después. Qué fácil es que el enemigo engañe cuando no hay ese entendimiento más amplio del Señor. Cuando solamente estamos con las cuestiones básicas de la palabra. Recordemos, hermanos, que desde el principio el cristianismo ha demandado valor. Ha demandado que tengamos fe y que perseveremos. Ha demandado esfuerzo. Y algunas veces sacrificio, también. Así, entonces, pues Cristo nos dio el ejemplo, ¿verdad? Así Él vivió y le tocó sufrir hasta el fin. Así le tocó a Él, pero se mantuvo firme. Entonces el reto es avanzar hacia un mayor entendimiento. Para experimentar victoria en este reto, hay que avanzar hacia un mayor entendimiento. Hermanos, evitemos entonces ser creyentes que detienen su sano desarrollo. En Hebreos 6, del 1 al 3, se explica esto, ya lo he estado mencionando. Evitar
que detengamos nuestro sano desarrollo, saliendo de nuestra zona de confort, ¿sí? Creciendo en este reto que Dios nos presenta ahora. Superemos las enseñanzas elementales, las prácticas elementales, superemos las costumbres elementales. Por eso el judaísmo, ¿verdad? Querían volverse esas enseñanzas elementales, ya no estaban en el tiempo de Dios. Sigamos avanzando hacia la madurez. Dices amén. Recordemos que la idea no solo es, en primera instancia, hacer un esfuerzo personal. No es solamente esto lo tomé de una autora, sino una rendición total personal. Hay que hacer una rendición plena a Dios de todo nuestro ser. Necesitamos discernimiento. Necesitamos la sabiduría para distinguir entre verdades vivas y formas humanas como cada persona considera que puede adorar a Dios. Entonces, algunas prácticas que se pueden volver hasta rutinarias, aprendidas, y digo yo, recitadas por inercia, ¿sí? Como lo que les he mencionado un montón de veces. ¿Cómo estás, hermano? Bien, gracias a Dios. Y no es cierto, está enfermo, tiene problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, en el trabajo. ¿Cómo estás, hermano? Bien, gracias a Dios. Se contesta por inercia. A eso me refiero. Hay que salir de esas zonas de confort, que no es nada confortable en ocasiones, pero que decidimos por la razón que cada quien tenga quedarse en ella. El reto es entonces seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Recordemos que la dependencia total en Dios no disminuye la responsabilidad cristiana, dice este autor, más bien la agudiza, ¿sí? La dependencia total en Dios agudiza, dice, la responsabilidad cristiana. Dios conoce a todos, a todas los creyentes que luchan y perseveran con valor. Dios te conoce, amado hermano, amada hermana. Deseamos que sigan, dice la Escritura, con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. Con tanta paciencia, todo lo bueno que Dios nos va a dar. No queremos que se vuelvan perezosos. Más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Fíjate, hasta les dice, hey, ustedes que han aflojado en el camino, dejen esa pereza espiritual, reactívense y crezcan, esfuércense. Bueno, son las palabras que constantemente tenemos en la Biblia. Esfuérzate, yo estoy contigo, dice Dios, pero tú esfuérzate, haz la parte humana que te corresponde. Dios no te va a venir a levantar de la cama, Dios no te va a venir a jalar del cabello, que a mí nunca lo haría, ¿verdad? Pero no te va a venir a jalar del cabello para llevarte a evangelizar, o para que vayas a grabar un mensaje de unos anuncios, o para que des la información acerca de nuestra iglesia. Lo tienes que hacer tú. No lo tienes que hacer, es importante que lo hagas si tú quieres. Y si no, pues te vas a quedar en tu zona de confort. Dios no quiere eso. Por eso aquí está el reto, ¿verdad? Dios nos anima a perseverar hasta el fin a cada creyente. Entonces, a imitar a los creyentes fieles, por favor, mucha atención aquí también. A que no imitemos a los que retroceden o dudan de su relación con Dios. Entonces, concluyo, amados hermanos y hermanas. Y ya lo mencioné varias veces, el reto, avanzar hacia un mayor entendimiento. Oramos. Dios, eres infinitamente maravilloso, infinitamente eres insondable tú, Señor. Pero nos revelas en tu palabra tus verdades hermosas. Y entre más escudriñamos, más encontramos. Queremos conocer más de ti. No nos conformamos con lo que ya sabemos, Señor, porque nos puede llevar a vanagloria, nos puede llevar a pensar que ya lo sabemos todo, que somos muy sabios, y no es cierto. Queremos compararnos contigo, con Jesús, con tu sabiduría, y entonces darnos cuenta y decir, oh sí, Señor, necesito aceptar el reto de seguir creciendo en el entendimiento tuyo. Ayúdanos para que así sea. Restaura, Señor, si alguien ha estado batallando, si ha considerado el dejar o ha dejado el cristianismo en apariencia, sigue como si nada.
pero tú restáurale con tu amor y con tu poder, Dios. Aceptamos el reto, gracias, en el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios y que la comunión y participación del Divino Espíritu siga con ustedes y con sus seres queridos. El Señor les bendiga, mucho ánimo. Bendiciones.